espinosa amorfa. Bueno, gracias. Y bueno, del tejido reticular, este va a contener fibras de colágeno tipo 3 y van a conformar el marco reticular de algunos órganos. Estos órganos son, por ejemplo, el hígado, el vaso, la médula ósea, el músculo liso, em, otro es el tejido adiposo y los ganglios linfáticos. Y bueno, del tejido conjuntivo denso, de aquí se van a, bueno, la literatura que consulté, es que de aquí se van a ramificar otras dos tipos de tejido, que es tejido conjuntivo irregular denso y tejido conectivo regular denso, que a la vez se va a dividir en colágeno y elástico. Em, bueno, de este tejido conjuntivo denso, las fibras son mucho más abundantes y las células son más escasas que a comparación que en el tejido conjuntivo laxo. Este, como ya había dicho, se va a dividir en regular e irregular. Y bueno, también bueno, encontré que esto se debe a a la disposición de las fibras que integran cada uno de este tejido. Al orden, ¿verdad? Si están ordenadas o no están ordenadas. Hay que puntualizar entonces. Dentro del tejido conectivo embrionario vamos a tener al mesenquimatoso y el tejido conjuntivo mucoso. El mucoso representado ya en un neonato por la gelatina de Wharton, ¿ok? Donde hay células madre, donde hay sustancia fundamental y donde es importante porque en algunos hospitales o en algunos centros de maternidad ya pueden cultivar esas células, ya pueden guardar el cordón umbilical, lógicamente con algún precio. Luego tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, que lo dividimos en dos. Vamos a quitar el reticular porque, bueno, lo vamos a ubicar en otro lado. Y el adiposo en el tejido conectivo especializado. Entonces aquí nada más tendremos al laxo y al denso. Y dentro del laxo vamos a tener como gran característica la abundancia de células. Entonces aquí en el tejido conectivo laxo, su característica importante es la abundancia de células. Dentro del tejido conectivo denso, la abundancia de fibras, no porque no haya células, las células son muy pocas las que hay ahí, pero es abundante en fibras. Y cuando se ordenan, cuando se alinean de forma paralela esas fibras, lo llamamos regular o modelado. Cuando esas fibras no se organizan y están dirigidas en diferentes direcciones, se le llama irregular o no modelado. Ejemplos de un tejido conectivo regular, modelado, ¿verdad? O regular, es quien los tendones, los ligamentos y las aponeurosis. Si quieren apuntarlo de una vez para que este cuadrito se lo aprenda. Entonces, tejido conectivo denso, tenemos el irregular, irregular. Irregular o no modelado, irregular o bien modelado. Ejemplos del modelado o del regular, tendones, ligamentos y aponeurosis. Dentro del tejido conectivo denso irregular o no modelado, vamos a tener la cubierta de algunos órganos. ¿Sí? ¿De algunos órganos de quién? Del sistema nervioso y del soma. ¿Del soma como cuáles? Del soma vamos a tener al pericondrio. Les voy a mencionar nada más lo que corresponde al módulo de soma, porque van a encontrar también que pueden formar parte de otros órganos, como el hígado, como el encéfalo. Pero en este caso, como estamos hablando de soma, los tejidos que están incluyéndose en este tejido conectivo denso irregular es el pericondrio, el periósteo, las vainas de los tendones, ¿sí? Que van a ser tejidos del módulo. En el caso del tejido conectivo laxo, un tejido representante que se encuentra en el módulo, que es laxo, es el más importante de todos, es el endostio. El endostio es tejido conectivo laxo.
También el recubrimiento de algunos órganos, como cuáles, como el músculo y como el tendón. El tendón tiene recubrimientos de tejido conectivo laxo. Entonces, ¿cuál es la característica importante del tejido conectivo laxo? Es que abunda en células. Característica del tejido conectivo denso, abunda en fibras. ¿Ok? Muy bien. Sigue, por favor, Mario. Y bueno, y del tejido conjuntivo especializado, pues, pues se da en cartílago, hueso y sangre, como ya lo habíamos dicho. La siguiente, por favor. A ver, antes de que te pases a ir, equipo número 3, que ya trabajó cartílago. ¿Cuántos tipos de cartílago encontramos? Es el hialino, el elástico y el fibroso. Correcto. Entonces, dentro de los cartílagos vamos a tener tres tipos de cartílago. El fibroso, el hialino y el elástico. ¿Sí? Cuando nosotros revisemos hueso, vamos a encontrar y estudiar los dos tipos de hueso. Me van a decir, ¿cuáles, doctora? El esponjoso y el compacto. El tejido cartilaginoso y el hueso se engloban también en un subtipo importante de un tejido especializado en sostén. Entonces, cuando hablamos de tejidos de sostén, nos referimos a cartílago y hueso. ¿Sí? Ya cuando cuando ustedes ya estén revisando sus módulos correspondientes, pues ya revisarán todo lo que es sangre, el tejido hematopoyético, que se va a dividir en mieloide y en linfoide. Muy bien, ahora sí, seguimos, por favor. Sí. La que sigue, a ver, es que tenía otra diagrama. Ahorita en lo que te acomodas, es importante, tú dices, es importante que ubiquen esta clasificación, porque cuando vayamos a revisar ya pericondrio, les voy a preguntar, a ver, ¿qué tejido es el pericondrio? Y ya ustedes me van a decir, tejido conectivo ordinario, ¿qué? Denso, de forma irregular. ¿Sí? Cuando yo les Irregular o no pregunto, modelado, ¿no? o no modelado, correcto. Entonces, cuando vayamos hueso y les diga, aquí hay endostio, ¿el endostio qué tipo de tejido es? Ah, es un tejido conectivo, ¿qué más? Laxo. Ordinario, Laxo. laxo, porque es abundante en células, ¿ok? Entonces, ya en esa clasificación, ya pueden ir desprendiendo todos los tejidos. Cuando veamos cartílago, ¿qué tipo de tejido es? Ah, pues es un tejido conectivo especializado en sostén, doctora. ¿Ok? Y ya con eso, ustedes ya dicen los tejidos. O sea, ya están ustedes viendo un panorama general de todos los tejidos sin necesidad de ir a buscar en su momento. Ya lo tienen ahorita. Ya en esa clasificación, aprendiéndosela como tal, inmediatamente si les preguntan en un examen, ¿qué tipo de tejido es el endostio? Ah, pues tejido conectivo laxo. ¿Qué tipo de tejido es el pericondrio? Ah, pues es tejido conectivo ordinario denso e irregular. El pericondrio abunda en, fíjense, abunda en, si es denso, en fibras. ¿Se fijan? Tan simple así en esa clasificación. Ok, seguimos, Mario, por favor. Sí. Y bueno, ya en cuanto a la histología del tejido conjuntivo conectivo, bueno, las del tejido conjuntivo propiamente dicho se van a dividir en dos grupos, que van a ser fijas, que también las llaman residentes, y bueno, estas son aquellas que no van a migrar, y transitorias, y estas son aquellas que van a utilizar el torrente sanguíneo y vasos linfáticos para acceder al tejido conjuntivo propiamente dicho. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también les puse como otra clasificación. Bueno, los tejidos conjuntivos aquí van a estar constituidos por células y como ya les había dicho, pues esas células van a ser fijas o van a ser migrantes. Y por una matriz extracelular que va a ser amorfa o fibrilar. Esta no es otra clasificación. Estos son los elementos que contiene un tejido conectivo. Y volvemos con el error, es conectivo, no colectivos.
Tejidos No, sí. conectivos. Entonces, el tejido conectivo va a tener, ¿qué componentes tiene el tejido conectivo? Ah, pues tiene células, doctora, y tiene una matriz extracelular, o también llamado MEC. Matriz extracelular. Luego, cuando leen MEC, ay, caray, ¿qué es eso, MEC? Pues no sé, ¿verdad? Pues es matriz extracelular, es la MEC. ¿De qué otra manera conocemos a la matriz extracelular? Como matriz, aquí abusados, no es intra, es intercelular. Intercelular, ¿ok? No es intra, es inter. ¿Por qué? Porque es todo lo que está. Aquí tenemos una celulita con su núcleo. Aquí está otra celulita. Aquí está otra. Ah, pues, ¿cuál es? Pues todo lo que se encuentra entre una célula y otra. Todo esto que encontramos aquí, entre una célula y otra, eso es lo que conocemos como matriz extracelular o bien conocida como matriz intercelular. Se encuentra entre célula y célula. ¿De qué otra manera conocemos a la sustancia amorfa? Porque esta matriz extracelular tiene dos componentes, amorfo y fibrilar. La amorfa, entonces, también se le conoce como sustancia fundamental. Es un nombre que antes se le denominaba así y era muy común denominarla de esa manera, sustancia fundamental, ¿sí? Hoy se le conoce como sustancia amorfa, es el nombre moderno. Y dentro del componente fibrilar, también lo conocemos como elemento forme o fibrilar, ¿sí? Entonces, para que si lo buscan en los libros y no lo encuentran como amorfo, búsquenlo como sustancia fundamental, ahí bien. Y también si no encuentran el elemento fibrilar de la matriz extracelular, búsquenlo como el elemento forme o elemento fibroso de la matriz intercelular. Bueno, ¿qué más, Mario? Bueno, de aquí no sé si hasta este punto tengan alguna duda. No, todo bien. ¿No? Vamos bien. Ok. Bueno, traté igual de hacer estos como, como esquemas para que pueda ser un poquito más fácil de entender, porque realmente cuando yo estuve leyendo, la verdad es que yo me revolví mucho. Entonces, algo que en los libros no tienen es como estos como esquemas, sino solo te ponen puro texto Claro. y llega un punto en el que te pierdes. Entonces, pues traté de hacerles estos esquemas para que fuera un poquito más fácil de entender. De comprender. Sí, bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya puse una imagen de cómo, bueno, es el del origen de todas las células del tejido conjuntivo. Igual esta imagen la tomé del libro de histología básica. Hasta abajo viene, nada más que en chiquito. Pero Sí. bueno, es histología básica. Y pues aquí ya vemos cómo del tejido conjuntivo ya empiezan a derivar todas las células propiamente dichas. E incluso las células que ya habíamos visto o ya habíamos hablado de la sangre. Entonces, yo lo vi muy completo este esquema. Y es, Fíjense ahí, la rama, fíjense los condrocitos, el osteoblasto, los condroblastos. Fíjense, esa imagen es una imagen donde se le pueden sacar muchas observaciones. ¿Se acuerdan cuando les hablamos de embriogénesis y les comenté que la célula condroblástica y la célula osteoblástica vienen de la célula osteoprogenitora que proviene del... ¿Se fijan? Aquí tendría que haber, si yo quisiera hacer un esquema de que estoy viendo, tendría yo que poner célula mesénquima, luego poner célula osteoprogenitora y luego poner
las dos ramas, condroblasto y osteoblasto. Porque recuerden que necesitamos un gen de transcripción, que es la proteína morfogenética ósea, y además necesitamos también que haya sangre, que es un tejido altamente irrigado. OX9 para que se produzca la célula condroblástica, y además necesitamos la deprivación, es decir, la falta de sangre, para que se forme la estirpe cartilaginosa. Ok, bien, seguimos, Mario, por Sí, favor. bueno, y de esta, bueno, arriba hay un recuadro. Y bueno, no sé si permite la profesora. A modo de participación, ¿alguien me puede decir qué tipo de tinción es esta? Este tipo de tinción en este corte. Levantó la mano Moguel, de la rosa del equipo 1. Es la tinción H&E. Sí, y ahí tú mismo, bueno, tú mismo, ¿qué tiñe la tinción de H&E? Si no me recuerdo, a los basófilos y acidófilos. Ajá, pero ¿qué tiñe va a teñir cada uno? O sea, ¿qué color representa? Creo que, si no me recuerdo, los morados eran los basófilos. Me parece que no. Bueno, según yo es basófilo y ácido, está bien, Ujú. pero usualmente los núcleos van a ser del morado más fuerte, porque se ve morado y rosita, entre comillas. Pero como el núcleo es acidófilo, pues los morados van a ser de núcleos. Entonces, bueno, es algo que a mí me ha ayudado a identificar. Pero los basófilos es lo morado clarito o lo rosito. ¿Por qué se da la basofilia? Lo que yo recuerdo es que cuando se hace la tinción, los componentes basófilos van a agarrar como esa tendencia al citoplasma, precisamente porque no son tan ácidos a comparación de los núcleos. ¿Y porque tienen gran cantidad de qué? De grupos sulfatos. Entonces, cuando abundan con sulfatos, pues lógicamente se tiñen de mayor cantidad de rosita. Ujú. Bueno, Sí, entonces, bueno, pero cuando pasemos un tejido cartilaginoso o cuando veamos un tejido óseo teñido, lo van a observar de mejor manera. Bueno, sí, seguimos. bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, ya empezando o ya tocando más como la matriz extracelular, vamos a empezar con su morfofisiología. Entonces, como ya aquí lo puse, la MEC, como ya lo había dicho la doctora, o matriz extracelular o matriz intercelular, si no me ¿Sí? equivoco, va a consistir en diferentes combinaciones de proteínas fibrosas y un conjunto de macromoléculas hidrófilas y adhesivas. Y esto van a constituir la sustancia fundamental. ¿Qué es la sustancia fundamental? Dijimos. Es la sustancia amorfa. Es la sustancia amorfa, ¿correcto? Es la parte amorfa, es la parte sin forma, es la parte hidrófila de esta matriz extracelular. Entonces, que constituye la sustancia fundamental, que es la sustancia amorfa. Bien, ¿qué funciones desempeña, Mario? Aquí nos mencionaste algunas. Sí, bueno, de estas dos son como las que más se destacan, que bueno, van a influir en el desarrollo, la migración, la mitosis y la morfofisiología de la función de la célula. ¿Cuál Y sería una de las funciones de la célula primordial para sobrevivir? Pues su metabolismo interno, la nutrición y la excreción, ¿no? Entonces, lo que es la nutrición de la célula y la excreción de la célula se está dando prácticamente por esta vía, que es la vía morfa. Y entonces ustedes lo están diciendo, tiene grandes cantidades de proteínas, grandes cantidades de carbohidratos, grandes cantidades de agua, porque es una sustancia hidrófila, y entonces es un medio importante que me va a favorecer el transporte de excreción y el transporte de nutrientes. Y lógicamente su transporte. Ok, bien, seguimos. bueno, y antes, bueno, encontré que antes se creía que solo
presentaba sustento físico. Pero bueno, bueno, últimamente o recientemente se ha visto que no solo desempeña eso, sino que pues desempeña más funciones. Okay. Y Hay bueno, una función importante que es la función de defensa. Esta función de defensa, lo que la mayoría piensa es que el tejido se define a través de las células. Pero estamos viendo aquí que nos están hablando de una sustancia fundamental, que es la sustancia morfa. Entonces, la sustancia morfa también provee, aparte de la nutrición, transporte, hidratación, protección de las células, soporte, ¿verdad? Soporte de la compresión del tejido. O sea, si yo comprimo un tejido, no se deforma gracias a que esa matriz amorfa la defiende. No hay invasión bacteriana porque hay una característica importante de la sustancia amorfa que es semisólida. Y esa barrera que pone ante el agente agresor es lo que permite que esa matriz extracelular esté exenta de bacterias. ¿Qué necesito para que esa matriz extracelular se infecte? Bueno, pues cambiar el ambiente. Si quito esa barrera mecánica, que es la parte viscosa, la parte semisólida, entonces ahora sí la bacteria puede agredir y puede invadir ese espacio. Hay bacterias que pueden invadir el espacio extracelular y que pueden quitar esa barrera. Ustedes me dicen, hay una bacteria que sintetiza hialuronidasa. La hialuronidasa es una enzima que destruye el ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico, como lo vamos a ver, está ricamente presente en la sustancia amorfa. Y es el responsable de darle esa apariencia viscosa, semisólida, que le va a permitir defender y mantener la esterilidad del ambiente. ¿Ok? Bueno, entonces sigue, por favor, Mari. bueno, bueno, aquí les puse un diagrama de la MEC. Y bueno, aquí se hace como una ampliación de cómo pues una fibra como se hace un zoom, por decirlo así. Y bueno, en la parte ya del recuadro se muestra ya un aumento que muestra el bandeado de las fibras de colágeno y proteoglucanos unidos entre sí. Entonces, es básicamente como va a estar compuesta la MEC o la matriz extracelular. ¿Ya me escuchan? Sí. Es que se congeló un poquito la imagen. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando a la sustancia fundamental, vamos a empezar con la sustancia fundamental amorfa. Y bueno, esta, como ya habíamos dicho, es un complejo viscoso hidrófilo de macromoléculas aniónicas. Lo que va a tener glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Y también va a tener glucoproteínas adhesivas. Y estas van a ser la laminina, la fibronectina y otras. Y bueno, estas se van a unir por unas proteínas que se llaman integrinas. Y esas van a tener un papel receptor. De esta sustancia fundamental amorfa va a ser formada por 3 componentes que son glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas. También lo conocen como glucosaminoglicanos o glucosaminoglucanos. Sí, también iba a decir Entonces, eso. exacto. O bien también se les conoce como mucopolisacáridos ácidos. Entonces, en los libros de antes no manejaban este nombre que es el GAG, o sea, glucosaminoglicanos, así se le denomina de forma abreviada, GAG. Entonces, los GAG antes se les denominaban como mucopolisacáridos ácidos. Hoy se les denominan glucosaminoglucanos o glicanos, glucosaminoglicanos. Y los proteoglucanos o también llamados proteoglicanos, ¿sí? Y las glucoproteínas multiadhesivas o también llamados glucoproteínas de adhesión. ¿Por qué se llaman de adhesión? Van a unir el componente celular con el componente fibroso de la matriz extracelular.
Por eso se le llaman glucoproteínas de adhesión. Si nos vamos por complejos moleculares, así de peso, los más chiquititos son los glucosaminoglicanos. Y esos son muchos de carga negativa. Las glucoproteínas son las que siguen de peso molecular. Y los más grandototes, porque están formados por complejos de glucoproteínas y complejos de glucosaminoglucanos sulfatados, son los proteoglucanos. Entonces, los proteoglucanos son los grandes complejos moleculares, los grandotototes, que van a estar dentro de la matriz extracelular, dentro de la sustancia fundamental o también llamada sustancia amorfa. Bien, seguimos. Sí. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, ya, bueno, tomando ya los glucosaminoglicanos o glucosaminoglucanos, solo pues es lo mismo. Estos, bueno, también en la literatura se le van a conocer como GAC, por si lo llegan a encontrar, se abrevia como GAC. Como Y bueno, son polisacáridos de cadena larga. Estos no son ramificados y largamente negativa, formada por repetición de unidades de disacáridos. Y bueno, bueno, aquí también hice otra comparación, una comparación. Bueno, van a caracterizar por ser sulfatados o sin sulfatados o no sulfatados. Los sulfatados van a dar origen al ácido hialurónico. Y los sulfatados van a dar origen al sulfato de queratán, al sulfato de heparán, la heparina y al dermatán sulfato. Y ahí nos faltarían otros dos muy importantes y muy abundantes, y hay que aprendérselos porque también están presentes en algunos medicamentos modernos, nuevos, que se dan como terapia para la restitución o la regeneración del cartílago articular. Y es el condroitín 4-sulfato, el condroitín 6-sulfato. ¿Sí? Entonces tenemos dentro de los sulfatados al condroitín 6-sulfato, condroitín 4-sulfato, al queratán sulfato, al heparán sulfato, al dermatán sulfato y a la heparina. ¿Sí? Son todos los grupos que no tiene grupo sulfato es el ácido hialurónico. Y de abundancia, comparando los dos, ¿cuál hay más? ¿Sulfatados o no sulfatados? El que hay más es ácido hialurónico. El nombre nuevo del ácido hialurónico es hialuronano. ¿Sí? Entonces, por si lo encuentran en los libros, ediciones mucho más modernas, ya se les maneja como hialuronano o ácido hialurónico. Sigue, por favor. Sí. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse una tabla igual comparativa y de los diferentes como, bueno, no, de los GAC, que es el ácido hialurónico, el sulfato de queratán, sulfato de heparán, heparina y dermatán sulfato. Bueno, aquí... Perdón que te interrumpa, te encargo que saques otro cuadrito de otros libros que no sé de dónde lo sacaste. Ese yo lo hice. ¿No te acuerdas? O sea, ese yo lo hice, Bien. pero Entonces, consulté varias. Sí, vale. Literaturas, ok. Sí. Entonces, por favor, ahí agrega condroitín 6-sulfato. Es un cuadro en el libro de Rose, en el libro de Garner Leslie. No sé si puede repetir, creo que ahí, se cortó. O no sé si solo fui yo. El Rose viene en el cuadrito de los glucosaminoglucanos y también viene, si no mal recuerdo, en el Garner Leslie. Ahí también viene el cuadrito de los glucosaminoglicanos. Viene también en el HAM, es Tratado de Histología Médica, y también viene en el Junqueira Carreiro de Histología Médica. Entonces, vienen esos libros
para que puedan ustedes consultarlo. Ahí es condroitin 4-sulfato y condroitin 6-sulfato. ¿Me escuchan? Aquí lo importante es saber que son disacáridos. Sí, sí, Mari. te Es que creo escuchamos. que su audio se corta, entonces ya no sé cuándo termina de hablar. Bueno, Ya, María, si sí. gustas. Bueno, entonces hacemos la corrección de la tabla. Nada más, ¿me puede repetir qué? Es que ya no le escuché bien. Eso solo hay que agregarle qué. ¿Qué le tenemos que agregar al cuadro? El cuadro nada más agréguenle condroitin 4-sulfato y condroitin 6-sulfato. Ok. Bueno, está bien. De hecho, sí lo había visto. Bueno, sí había visto lo del condroitin 4 y 6, sulfato, pero la verdad es que no está como me confundió mucho, solo quise poner No, los que también estaban son, ahí. es el condroitin 4, condroitin 6-sulfato. Por eso les digo que es importante porque ahorita ya se están dando, de hecho, pues son como son de cargas negativas, muchachos. Si son cargas negativas, lo que hacen es atraer moléculas de agua. En glucosaminoglicano no sulfatado, lo utilizan para rellenos faciales, lo utilizan para borrar líneas de 4-sulfato, el condroitin 6-sulfato y el propio ácido hialurónico se trabaja en medicamento para la hidratación en el síndrome de Sjögren, que es un síndrome del ojo seco, ajá, donde, o las mucosas secas, principalmente los ojos, se secan y hay gotitas de ácido hialurónico y de condroitin 4 o 6 para poder hidratar la mucosa conjuntival. También encontramos inyecciones y tabletas o polvos de este tipo de glucosaminoglicanos para la regeneración en los procesos degenerativos articulares. ¿Okay? Por eso es importante meterlo, porque esto se está usando, se está usando mucho. Entonces, condroitin 4 y condroitin 6. Seguimos, Mari. Bueno, entonces le agregamos. Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, pasando a los proteoglicanos. Bueno, estos estructuralmente están compuestos por un eje central que pues, se puede ver. Yo lo relacioné como escobetillas para limpiar botellas. No sé si alguna vez ha visto, bueno, no, es como una escobetilla. Yo recuerdo que, bueno, al menos en mi casa, las utilizamos para limpiar como vasos donde la mano no llega, pero son largas y tienen como fibras. Entonces yo lo relacioné así, igual les puede ayudar o no les puede ayudar. Este, y ¿Sí? bueno, ajá. Y bueno, están constituidos por, como ya he dicho, por un eje central proteico sintetizado. Bueno, a este se le agregan mediante enlaces covalentes los proteoglicanos que se distinguen por su diversidad. Aquí encontré estos tres, que es el agricano, el versicano y el... ay, es que está borroso. El... Dice de Corina. Sí. Sí, perdón, es que no, creo que la imagen está muy borrosa. Bueno, pero bueno, entonces estos van a tener una diversidad de moléculas y la cantidad de GAG unidos a la proteína central va a variar. Entonces, pues aquí vemos cómo varía entre cada uno de ellos. Por ejemplo, en la de Corina puede haber hasta más de 200. En el agrecano, La de Corina es un proteoglucano que se encuentra
Sí, Mario. Perdón, no lo escuché. Es que creo que se cortó. Sigue, Mario. Ah, perdón. Em, bueno, eh, del, bueno, el versicano, que es el del medio, va a poseer moléculas de GAG idénticas, que se le llama coindritin sulfato, y van a estar fijas a una Ajá. molécula central. Este, mientras que al agrecano, que es el de arriba o el primero, este, eh, va a contener una mezcla de coindritin sulfato y queratan sulfato unidos a pues sí, como a su proteína central. Y en el caso ya del último, que es el sindecano, va a ser un proteoglucano de transmembrana. Eso quiere decir que va a estar fija a la membrana plasmática de la célula a la matriz extracelular. O sea, yo lo vi como una plantita que va a estar como unido. A ver, como que está fallando mucho el internet, no te escucho, se pasma, no sé si sea nada más el mío. Todos los estamos escuchando a Mario, yo no lo escucho. Yo escucho bien a Yair, Sí, pero usted Yo se corta. también. Yair la escucho bien. Sí, es que, bueno, su audio luego entonces se es mi corta. internet. Yo creo Sí, que yo sí. también no los escucho bien. Y a ver, les comentaba de los proteoglucanos, tenemos en los subrayé, el agrecan, el versicano, el sindecano y la decorina. De todos esos proteoglucanos, los más abundantes en los tejidos somáticos, en los tejidos del soma, es el agrecan y la decorina. La decorina se encuentra en muy poquitas cantidades a nivel de hueso. Lo que se encuentra mucho es el agrecan. El agrecan es un proteoglucano presente abundantemente en el cartílago y el hueso, específicamente en el cartílago hialino. Entonces, el agrecan es un proteoglucano importante. Dijimos que eran los más voluminosos, es los que tienen mayor carga de peso molecular, lo que va a permitir entonces, que traigan y absorban muchas cargas negativas y donde estén presentes, el tejido está altamente hidratado. Lo que va a permitir la función de los proteoglucanos es defender sobrecargas compresivas a los tejidos. Entonces, cuando nosotros hacemos una carga de compresión a los tejidos, uno de los elementos que responden a esa compresión defendiendo al tejido son los proteoglucanos. ¿Sí? Esa es su función, defienden sobrecargas de compresión. ¿Ok? Bueno, ¿sí me escucharon todos? Sí. Sí, Sí. Ok. Sigue, Mario, por favor. Sí, y bueno, como ya había dicho, lo de las cargas, bueno, también encontré que este tipo de proteoglicano se localiza en el tejido conjuntivo propiamente dicho y en el tejido cartilaginoso. Y bueno, de realmente como que me confundí un poquito más, pero pues espero que se haya me haya sido claro, o no sé si alguien tenga preguntas. Sí, claro. Los proteoglucanos, vean ustedes el agrecan, por eso les decía que es uno de los componentes de los proteoglucanos más completos. Vean cómo en su estructura tiene estos hilitos que se ven como hilitos, son glucosaminoglicanos sulfatados. Son sulfatados y vean cómo tienen proteínas de unión, y tienen un ácido, es un glucosaminoglicano no sulfatado que no hace uniones parecidas a este. Ajá. Entonces, el agrecan es uno de los elementos o de los proteoglucanos más abundantes y más completo que hay.
Y lo que decía Mario, los libros a veces los asemejan a un cepillo limpia biberones. Si ustedes tienen un cepillo limpia biberones, vean el alma de acero que tiene o de metal que tiene en el centro, sería la proteína, esas proteínas de unión, mientras que los vellitos de ese cepillo limpia biberones son los glucosaminoglicanos de tipo sulfatado. Pasa, por favor, la siguiente diapositiva. Vámonos un poquito más rápido, Sí. Mario, para que no los agote. Acuérdense que son 1 hora y media. Sí, perdón. Y bueno, las glucoproteínas, que estas ya son moléculas de adhesión celular, bueno, son macromoléculas que intervienen activamente facilitando la capacidad de las células de adherirse a componentes de la matriz extracelular. Y bueno, de estos van a presentar dominios de enlace y uno de ellos suele fijarse a las proteínas de la membrana celular. Y como ya les había dicho, pues estas van a ser denominadas integrinas. A otros a las células, las fibras colágenas y a otra proteinoglicanos. Aquí una disculpa, igual se me fue el A. La siguiente, por favor. Aquí les puse este cuadro, pero me di cuenta que está algo borroso. Bueno, de aquí de los proteoglicanos, va a tener otras, bueno, va a dar a otras unidades, que es la fibronectina, la laminina, la transina, la osteoporina y la Entactina. Ahí tendríamos entactina. que Ajá. aumentar 2 glucoproteínas importantes más, que es la condronectina y la osteonectina. Ahí viene la osteopontina, pero falta la osteonectina. Entonces sería la fibronectina, laminina, tenasina, osteopontina, condronectina, osteonectina y entactina. Esas son las glucoproteínas de adhesión. Dijimos como base que su función es unir el componente celular con la fibra existente en la matriz intercelular. Entonces une la fibra con la célula. Algunos glucoproteínas de adhesión están presentes en las membranas basales. Entonces, a ver, la fibronectina va a estar uniendo al fibroblasto con la fibra. ¿Qué fibra es la más abundante de todo el cuerpo? La fibra colágena. Entonces, la fibronectina lo que hace es unir al fibroblasto con la fibra colágena. La laminina, ustedes aquí lo están leyendo, se encuentra a nivel de las membranas basales, de todas las células epiteliales, ¿ok? Viene entonces la tenasina. La tenasina se va a encontrar en el pericondrio, en el periósteo, en las uniones músculo-óseas o músculo-tendinosas, en las heridas cuando se hace la cicatriz fibrosa y en algunos tumores. Entonces, ahí es donde es una proteína muy grande en comparación a la entactina y a las otras. Es una glucoproteína de adhesión. La osteopontina se encuentra a nivel de hueso, muchachos, y esta va a estar uniendo a unas células que se le consideran como macrófagos óseos y se van a unir a nivel de los osteoclastos, la osteopontina. Ajá. La entactina es una proteína específica de la lámina basal, como se los había comentado, y nos faltaría la osteonectina, que es una glucoproteína de adhesión que une al osteoblasto, que es la célula activa del hueso, con la fibra colágena, ¿sí? Ahí la fibra colágena que abunda es colágena tipo 1 y colágena tipo 5. En el caso, por ejemplo, de la condronectina, es una glucoproteína de adhesión y esa glucoproteína va a unir lo que sería el condrocito con la fibra colágena. ¿Qué tipo de fibra colágena hay en el cartílago? Puede haber colágena tipo 1 o bien colágena tipo 2. ¿Ok? Entonces, la función que tiene una glucoproteína es unir la célula
a la fibra, al componente fibrilar. Ok, sigue, por favor. Bueno, la siguiente, por favor. El siguiente. Y bueno, ya entrando a la sustancia fundamental fibrosa o forma. Y bueno, de aquí esta es un poquito más, menos extensa, porque solo van a derivar tres tipos principales de fibras, que es el tejido conjuntivo, A que ver, son las fibras de colágeno. tenemos Ajá. ahí un error, ¿no? A ver, ¿quién lo dice? Ya no estamos en sustancia fundamental. Ahí tendríamos que quitar el título de sustancia fundamental y solamente dejar el elemento forme, no de forma, es forme, elemento forme o fibroso, ¿sí? Ah, bueno, Entonces, ajá, sí. sí, Es que Mari. en el temario sí venía sustancia fundamental, forma o fibrosa. Por eso yo lo quise poner así. A ver, ahorita lo reviso porque no creo que venga así, pero ahorita lo veo. Entonces, hay que quitar sustancia fundamental y ponerle forme o fibrosa. Sí. Bueno, Ok, donde sí me equivoqué es en forme, no es forma, es forme. es forme. Pero sí, o Sí, fibrosa. a ver, ahorita déjame ver porque no creo, que venga así. Ahorita lo reviso. De todas Sí. maneras, tú Bueno, continúa, por favor. y de esta sustancia forme, fibrosa, se derivan tres tipos de fibras principales, que una va a ser la sustancia, son las de colágeno, otras las reticulares y otras las fibras elásticas. Y bueno, su distribución de esos tres tipos va a variar de acuerdo a los diferentes tejidos conjuntivos. La siguiente, por favor. Y bueno, las fibras de colágeno propiamente van a representar alrededor del 25% de las proteínas del organismo. Eh, es una molécula elástica y va a soporta y resiste a la tensión del tejido conjuntivo no calcificado. Sí, tienes Eh, de- razón. Perdón, sí tienes razón. Ahí viene ese errorzote. sí, Debe de decir sustancia forme o fibrosa. Ajá, o elemento forme o fibroso. sí, Qué bueno que lo mencionas. Ahorita lo voy a poner aquí en rojito. está bien. Ok, Y gracias. bueno, de este tipo de fibras se van a distinguir 25 tipos de colágeno. Em, Pero bueno, se distinguen 25 tipos. Y bueno, la siguiente, por favor. Aquí yo puse la composición. De aquí de esta composición, yo lo vi como un hilo, miren. No sé si ven mi hilo. La verdad es que es muy delgadito. Pero este hilo está compuesto pues, por otros hilos. O sea, aquí, si lo deshilo, tiene varios hilos que componen este ramo. Entonces, así yo lo vi, o al menos así lo traté de ver. Eh, Esta composición, así va a ser. Y bueno, aquí vemos, bueno, puse otra imagen, la imagen de lado, la del lado izquierdo. Aquí se ve más cómo está como hilado cada una de esas unidades. Y van a ser unas bandas. Una disculpa igual por la imagen, es que no pensé que se fuera como a perder la calidad de la imagen. Pero bueno, en muestras no teñidas, las fibras de colágeno son incoloras y presentan un tamaño muy largo. Su Ay, diámetro va a alcanzar perdón que te apenas unos... interrumpa. A ver, Sí, ¿estás hablando de la fibra colágena? sí, Ok, entonces, la fibra colágena es la más abundante de todas las tres fibras, ujú, ¿ok? Pero la fibra colágena en estado fresco, que es en estado natural, en estado crudo, en estado fresco, la observamos ¿de qué color? Blanca. Blanca, ¿quién lo dijo? Yo, Pamela. Pamela Martínez, del equipo número 1. No, del equipo 9. Equipo 9. Pamela Martínez Bautista, ok. Así es, Pame. Es blanca, aperlada, muy blanca. Y en estado de ebullición se torna transparente. Es decir, cuando la sometemos a calor, la colágena, la fibra colágena,
se desnaturaliza, es decir, se descompone y se torna transparente. Cuando hemos comido pollo, carne de res y se nos pega la servilleta en las manos, cuando comemos con las manitas el pollo, entonces ese pollo está rico en colágeno, porque colágena viene del prefijo cola, que quiere decir pegamento. Entonces, la colágena, cuando los tejidos están ricos en colágena, son pegajosos. Y entonces, cuando un pollo está altamente pegajoso, es porque tiene grandes cantidades de colágeno. Igualmente el bistec o igualmente cualquier alimento que ustedes coman y que esté pegajoso, o sea, lógicamente no sea miel ni sea un glúcido o sea azúcar, pues lógicamente que sean proteína, porque esta es una proteína, está constituida por una proteína, entonces es que tiene grandes cantidades de colágeno. Entonces, la fibra colágena es blanca en estado fresco y es transparente en estado de ebullición. ¿Ok? La colágena hay que ponerle prefijo. Fibra, as, molécula, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos hablando, porque todo se llama igual colágeno. Entonces, si yo estoy hablando de un haz de colágeno o de una fibra de colágeno, debo de describir, es color tal, su trayecto es tortuoso, forma haces, son gruesas, son resistentes, son flexibles, son inelásticas, son acidófilas, tienen estriaciones longitudinales, es decir, son rayadas longitudinalmente, ¿ok? Y esas fibras de colágeno van a ser resistentes. Entonces ya son características propias de la fibra de colágeno. Ahora sí, mencionabas, Mario, cada fibra de colágeno puede reunirse y formarme haces como un ramillete de flores. Una flor sería el haz de colágeno, la fibra de colágeno, y si yo junto varios tallos, varias fibras, estaría constituyendo un haz. ¿Okay? Es un haz. Entonces tengo un haz de colágeno. Forman haces. La fibra de colágeno en su interior tendrá una estructura más delgada que es la fibrilla. Y la fibrilla tiene a su vez en su interior una estructura mucho más delgadita que se le llama microfibrilla. ¿Sale? Microfibrilla, la cual ustedes están viendo aquí en el libro de Gardner, maneja así, pero si ustedes se van a otro libro, la microfibrilla es la que está estriada. Aquí marca que es la pero vean que aquí la fibrilla, ¿sí? No, es la microfibrilla. La microfibrilla, me acerco porque no alcanzo a ver bien, está medio borroso, pero es la microfibrilla la que se encuentra estriada de forma transversal. Todas las demás tienen estriaciones de tipo longitudinal, vean ustedes. Todas tienen en sentido longitudinal. Entonces, una fibra de colágeno forma haces y cada fibra tiene una fibrilla y cada fibrilla tiene una microfibrilla. ¿Ok? Pero sus estriaciones de la microfibrilla son de forma transversal y la molécula que está formando a la microfibrilla es un tropocolágeno. Y la proteína que está formando a la fibra, a la fibrilla y al haz es la proteína colágeno. ¿Ok? Sí. A ver. De las fibras, bueno, de las fibras, encontré que también se le llaman fibras alfa. O, bueno, cadenas alfa, perdón. Y esas son las que se van a enroscar entre sí. Y bueno, la siguiente, por favor. Y ya pasando a la biosíntesis del colágeno. Bueno, esta biosíntesis va a tener lugar en el retículo endoplásmico rugoso. Una disculpa, dice rugoso, es rugoso. Y va a ser en cadenas de precolágeno. Y van a ser codificadas por moléculas individuales del ARN mensajero.
Aquí les puse este diagrama, más o menos de cómo es que empieza. Bueno, primero los extremos amino y carboxilo de los polipéptidos recién sintetizados van a poseer secuencias adicionales a polipéptidos. Entonces, después hay una escisión de los polipéptidos señal en la cisterna del retículo endoplásmico rugoso. Y esto va a producir una hidroxilación de algunos residuos de prolina y lisina. También por parte de las enzimas hidroxilasa de peptidil propilana, prolina e hidroxilasa y de peptilisina. Entonces, bueno, después va a haber una modificación post-traducción y va a ser selectiva a algunos residuos de lisina. Después bueno, las 3 moléculas de precolágeno modificadas se van a alinear por medio de propéptidos para adoptar una configuración helicoidal. Y bueno, esto va a recibir el nombre de procolágeno. Bueno, entonces el procolágeno modificado se empaqueta en vesículas cubiertas por proteína. Y bueno, después de aquí van a abandonar el aparato de Golgi. Y bueno, se van a exportar al espacio extracelular por medio de una vía constitutiva. El propéptido se separa del procolágeno por acción de enzimas de la membrana de procolágeno peptidasa. Y bueno, estos se van a liberar al espacio extracelular y como consecuencia de esto se van a formar moléculas de tropocolágeno. Y bueno, a ausencia de estos polipéptidos, se va a permitir un ensamblaje espontáneo de moléculas de tropocolágeno. Y esto va a originar colágeno del tipo 1. La verdad es que encontré que solo es, bueno, la biosíntesis solo se enfoca al colágeno tipo 1, pero la literatura que leí dice que otros también, probablemente los demás, también sea el mismo secuencia de pasos. Bueno, la siguiente. A ver, Y bueno, perdón que sí. te interrumpa. A ver, entonces, la síntesis, ¿cuál va a ser la célula que va a sintetizar en el tejido conectivo conjuntivo la matriz intercelular, tanto el componente amorfo como el componente forma? ¿Qué célula va a ser? Pasa a la anterior, por favor. Porque ahí dice que se lleva a cabo en el retículo endoplásmico rugoso. Pero, ¿cuál es la célula? A ver, René, ¿cuál es la célula? ¿Sería la matriz extracelular? ¿Quién va a sintetizar los elementos de la matriz intercelular? Que es el elemento amorfo y el elemento forma. ¿Qué célula? En el tejido conectivo. ¿Sería el retículo endoplasmático? Ese es el organelo. ¿Dónde está? ¿Ese organelo en qué célula está? La célula osteoprogenitora. A ver, amor, a ver. ¿Cómo se llama la célula del hígado? Hepatocito. ¿Cómo se le llama a la célula del sistema nervioso? Neurona. 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 ¿Cómo se le llama a la célula del tejido conectivo? Ordinario. Condrocita. Del tejido conectivo ordinario. No especializado, ordinario. ¿Fibrosito? Fibroblasto o fibrocito. El fibroblasto es el activo, el que está sintetizando esta matriz. Entonces el fibroblasto es la célula encargada de la síntesis de la matriz intercelular. ¿Qué sintetiza el fibroblasto? Pues la MEC. ¿Y qué es la MEC? Sustancia amorfa y sustancia forma. Si yo estuviera hablando del cartílago, que es un tejido conectivo especializado en sostén,
¿Cuál sería la célula representativa del cartílago? Condroblasto. El condroblasto es el encargado de la síntesis de la MEC cartilaginosa. ¿Sí? ¿Cuál sería la célula del hueso? La que sintetiza el osteoblasto. Entonces, el osteoblasto en el hueso, que es un tejido conectivo especializado en sostén, es la célula encargada de la síntesis de la MEC ósea, de la parte orgánica, que es, ahí se le conoce como parte orgánica del hueso, que es la MEC, tanto amorfa como forme, que es la parte orgánica del hueso. ¿Quién lo sintetiza? Pues el osteoblasto. ¿Sí quedó claro? Entonces, si estamos hablando del tejido conectivo, ¿cuál es la célula representativa? El fibroblasto. Entonces, ¿qué organelo de ese fibroblasto me va a ser útil para la síntesis de colágeno? El retículo endoplásmico rugoso. Pero antes de que lleguemos allá, yo tengo que saber ya qué aminoácidos son los que constituyen la cadena de alfa. Si su compañero dijo que tiene 3 cadenas, ahí está. Son 3 cadenitas las que tiene, en sentido de la manecilla, y rota en sentido de las manecillas del reloj. Cada cadenita se le conoce como cadena alfa. Cada cadena también se le conoce, aparte de alfa, como cadena de preprocolágeno. Preprocolágeno. ¿Sí? Preprocolágeno. Cada cadena alfa o de preprocolágeno va a tener una secuencia de aminoácidos, porque es una cadena de aminoácidos muy larga. ¿Qué aminoácidos va a tener la molécula de colágeno? ¿Se acuerdan que al inicio les dije, hay que decir, ya dijimos las características de la fibra de colágeno? Por favor, pónganle prefijo cuando hablen de colágeno. ¿De qué están hablando? ¿De la fibra, de las o de la molécula? Porque todos se llaman igual. Entonces, a ver, una fibra de colágeno está constituida de una molécula llamada colágeno, o también llamada escleroproteína, porque es una proteína dura. Escleroproteína o proteína colágeno. La proteína colágena tiene aminoácidos. ¿Sí? ¿Qué aminoácidos son las que tiene esta colágeno? La proteína colágeno. Prolina, glicina, hidroxiprolina e hidroxiglicina. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los aminoácidos que constituyen la cadena preprocolágeno o cadena alfa deben de estar hidrolizados, hidroxilados. Y esta hidroxilación se tiene que llevar a cabo dentro del fibroblasto, ¿sí? Entonces, a ver, ya tenemos entonces mi molécula de colágeno debe de, o sea, 3 cadenas alfa. Cada cadena alfa es una secuencia de aminoácidos. ¿Cómo van a estar esa secuencia? Bueno, si yo pongo aquí mi cadena alfa, esta es mi cadena de alfa, así no es la molécula de colágeno. La molécula de colágeno debe tener 3 cadenas, pero esta es una. A ver, entonces voy a tener segundo aminoácido y tercer aminoácido. ¿Por qué pongo 3? Porque son que se van a repetir continuamente en el trayecto de toda la cadena. 1, 2 y 3. El primero, ¿quién va a ser? Una variedad de aminoácidos que puedan encontrar. Por eso es que hay tantos tipos de colágeno, porque los aminoácidos pueden variar. El segundo sitio, ¿quién? Voy a apagar porque dice que mi internet está un poquito inestable. Voy a apagar y voy a seguir hablando. El segundo aminoácido es prolina. Y el tercer aminoácido, siempre, siempre, siempre en una cadena de colágeno va a ser glicina. Entonces, ¿qué aminoácido debo de tener? Un aminoácido X, que debe de ser un aminoácido que puede ser prolina otra vez, que puede ser glicina, o que puede ser otro aminoácido, que ustedes quieran, menos los aminoácidos esenciales. Entonces, ahí debe de haber un aminoácido. Luego, prolina, que también puede variar. Y el tercer sitio, que nunca varía, es glicina.
Ok, entonces después se vuelve a repetir 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y 1, 2 y 3, así hasta 50,000 aminoácidos, que son los aminoácidos que constituyen la cadena alfa. Ok. ¿Hasta ahí tengo colágena? ¿Proteína colágena? No, porque todavía tengo una cadena alfa. Bueno, entonces, ¿qué hace el retículo endoplásmico rugoso? Empieza a alinear, porque como dijo su compañero, tiene péptidos de registro, un grupo carboxilo, un grupo amino, y empieza a alinear los aminoácidos. A través de enlaces de hidroxilicina, comienza a unir las 3 cadenas y se forma, entonces ya no tengo una preprocolágena, ahora ya tengo una procolágena. Entonces tengo procolágena. En la procolágena, en el mismo retículo endoplásmico rugoso, se va a llevar a cabo el primer paso de la síntesis de la colágena, que se llama hidroxilación. Hidroxilación. Entonces, ¿la hidroxilación en qué consiste? La hidroxilación va a consistir en ponerle un grupo hidroxilo ¿a quiénes? A los aminoácidos que constituyen a la cadena. ¿Cuáles son los aminoácidos que constituyen a la cadena? X aminoácido, prolina y glicina. Entonces, ¿qué voy a ponerle? Un grupo hidroxilo a cada aminoácido. Los voy a hidroxilar. ¿Y eso lo voy a llevar a cabo solito? No, necesito enzimas. ¿Qué enzimas? Pues enzimas que le peguen ese grupo hidroxilo a la prolina. ¿Cómo se llamará esa enzima que le pegue el grupo hidroxilo a la prolina? Hidroxilasa. Prolina hidroxilasa, correcto. ¿Cómo se le llamará la enzima que le pegue el hidróxido a la glicina? Glicina hidroxilasa. Ajá. Entonces ya tenemos esas enzimas. Ya le pegaron el grupo hidroxilo a los aminoácidos, al primero, que puede variar mucho, a la prolina y a la glicina. Y así empezaron a pegar todos los hidroxilos. Pero ¿quién les va a ayudar a las enzimas a activarse? Pues les van a ayudar la vitamina C, la hormona de crecimiento y el hierro. Cuando hay hierro, vitamina C y hormona de crecimiento de forma activa, que hoy en día se le conoce como factor de crecimiento similar a la insulina, ¿sí? Entonces, cuando hay estos 3 factores, se lleva a cabo adecuadamente la hidroxilación. Se pega ese grupo hidroxilo. Cuando no hay estos factores, se sigue sintetizando la colágena, pero defectuosamente. ¿Y qué quiere decir esto defectuosamente? Pues si conozco que la molécula que constituye la fibra de colágena me da un tejido fuerte, flexible, duro, resistente a la tensión, tortuoso en su trayecto, gruesa, se pierden todas esas características y entonces me da tejidos blandos, tejidos reblandecidos, tejidos friables, tejidos con facilidad en la ruptura. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una deprivación de hierro? Pues se presenta la anemia ferropénica. ¿Qué características tiene la anemia ferropénica? Fragilidad capilar, epistaxis nasal, por ejemplo. Si no tenemos ácido ascórbico, ¿qué se presenta? El escorbuto. ¿Cómo se manifiesta el escorbuto? Fragilidad capilar, hemorragia gingival, los dientes se deforman, el tejido está friable, está sangrante, ¿ok? Y así, si hay falta de hormona de crecimiento que se presenta, pues el acondroplásico, que es el enanismo. Y en el enanismo que hay huesos frágiles. ¿Por qué? Pues porque no hay una hidroxilación adecuada de la colágena. ¿Sí quedó claro? Entonces, a ver, ya tenemos la hidroxilación. Segundo paso. Tenemos el segundo paso, que es la glucosilación. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Ahí mismo. A estas 3 cadenas que se llaman procolágena ahora, ya se hidroxilaron, ya se glucosilaron. ¿Y qué es la glucosilación? Pues se les va a poner un grupo de glucosa.
de galactosa a esos complejos. Entonces, ya le pegamos azúcar, ya le pegamos el glucosa, correcto, ya quedó la glucosilación. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues entonces, ahora sí, esas procolágenas ya hidroxiladas y glucosiladas se van a transportar, ¿verdad? Se van a transportar hacia el exterior, lógicamente a través del complejo de Golgi que los empaqueta, y a través de las vesículas de transporte se van a la membrana celular y se vacía su contenido al exterior del fibroblasto. ¿Y qué va a pasar con esas procolágenas que se vaciaron al exterior? Pues se van a encontrar ahí en el espacio extracelular una enzima que va a cortar esas grandes cadenas alfa que constituyen a la procolágena. Y entonces, ahí está. Entonces, cuando se sale al exterior, perdonando el pleonasmo, sale hacia el espacio extracelular, aquí está la membrana, y recuerden que aquí tendremos nuestras 3 cadenitas, salen al espacio, al extracelular, y se encuentran una enzima que es la enzima de procolagenasa. Y esta enzima procolagenasa o enzima específica va a cortar todas esas cadenotas y las va a cortar en cadenas chiquitas, pero las va a empezar a alinear en forma de flechita. Disculpe, profesora, ¿Sí? ¿cómo se llama la enzima que corta las... Si corta procolágena, ¿cómo se llamará? ¿Enzima de qué? De procolagenasa. Si corta procolágena, pues será enzima de procolagenasa. Esa procolagenasa rompe las grandes cadenas y las transforma, esta procolágena, que acuérdense que son 3 cadenitas, las va a alinear y las va a cortar. Cada flechita son 3 cadenitas, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Cada flechita son 3 cadenitas, ¿sí? 3 cadenas, ¿qué? 3 cadenas alfa, ¿ok? Las corta. Y entonces, ¿qué va a haber entre estas flechitas cortadas? Sustancia amorfa. Aquí, este orificio o este espacio, que se le llama espacio lagunar u orificio, tiene sustancia amorfa, ¿ok? Pero ¿cómo se llaman estas procolágenas cortadas? Porque ya no se pueden llamar procolágenas, ya se cortaron. Entonces ahora esas flechitas se les llamará tropocolágeno. Tropocolágeno, ¿ok? Cada tropocolágeno es una flechita que tiene tres cadenas enlazadas. Y cada orificio tiene sustancia amorfa. Entonces, si yo reúno una tropocolágena con un orificio, esto se le llama unidad o periodo. Unidad o periodo. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque la única fibra que tiene periodicidad es la colágena. Y me van a preguntar, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Que la fibra colágena, que es la más abundante y como tiene periodicidad, es más resistente que todas. Me da resistencia a la tensión, ¿ok? Entonces, una unidad o periodo está formado ¿por quién? Por una tropocolágena y por un orificio que va a estar relleno de sustancia amorfa. Ahora, ¿qué pasa si yo estuviera hablando de hueso, muchachos? El hueso tiene colágena, tiene tropocolágena. El orificio, en lugar de estar lleno de sustancia amorfa, ¿de qué estará lleno en el hueso?
de sustancia amorfa. Si estamos hablando del hueso, que es duro, que tiene mineral, ¿qué tendrá en ese orificio? Calcio. Minerales. Exactamente, calcio precipitado. El calcio precipitado en el hueso se le llama hidroxiapatita. Entonces, ahí, si estuviéramos hablando de hueso, estuviéramos hablando que en ese orificio estaríamos teniendo hidroxiapatita. ¿Y qué es el hidroxiapatita? Calcio precipitado en el hueso, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, pero como estamos hablando de tejido conectivo, pues estamos hablando de una tropocolágena y un orificio relleno de sustancia amorfa, o también llamado sustancia fundamental. Ok. Ahora bien, ¿qué periodicidad tiene la colágena? Porque es la única fibra que tiene periodicidad. En algunos libros van a encontrar que tiene 68, hay otros libros que presentan 64 nanómetros. Si ustedes observan en el microscopio electrónico a una colágena, van ustedes a observar tropocolágenas y orificios, que se llaman unidades o periodos cada 68 o cada 64 nanómetros. Si yo uno, fíjense nada más, si yo uno todos los orificios, muchachos, voy a tener una línea oscura. ¿Sí? Si yo uno todas las tropocolágenas, voy a tener otra línea clara. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, que voy a observar estructuras al nivel del microscopio electrónico, estructuras en bandas transversas, claras y oscuras. ¿Y dónde voy a observar eso? Pues ¿se acuerdan, muchachos? Que una fibra, un haz, este es un haz, tiene fibras. Y que cada fibra tiene una fibrilla. Pero que cada fibrilla tiene una microfibrilla. La microfibrilla es la que tiene estriaciones transversas semejantes a las que estoy viendo arriba. Entonces, ¿qué estoy viendo en la microfibrilla? ¿Estoy viendo molécula de colágeno o estoy viendo tropocolágenas? ¿Qué estoy viendo en una micro? ¿Qué vi aquí arriba, muchachos? Las flechitas, ¿cómo se llaman? Colágenos. Tropocolágena. Entonces, en las microfibrillas voy a ver tropocolágenas y orificios. ¿Y qué pasa si yo reúno todas estas tropocolágenas y voy a constituir entonces, ahora sí, este ramillete de tropocolágenas me va a formar la colágena? La colágena. ¿Sí? Entonces, en la colágena, muchachos, voy a tener que la fibra está formada por colágenas, por moléculas de colágena, por eso son longitudinales. El haz está formado por colágena, pero la microfibrilla está formada por tropocolágeno. Entonces, si yo quiero hablar de la síntesis, muchachos, de la colágena, prácticamente los libros manejan dos pasos. Uno, la hidroxilación y la glucosilación. Pero yo le aumentaría un tercer paso que también lo mencionan los libros, pero no lo mencionan como un tercer paso. Es un evento que sucede que es el acortamiento de las cadenas por la enzima de procolagenasa. ¿Ok? Y luego se forma todo el conjunto de tropocolágenas y ahora sí me forma la colágena. Entonces, si yo quiero sintetizar qué tengo o qué obtengo, primero tengo una cadena alfa, que no estoy hablando de una molécula, estoy hablando solamente de una cadena alfa. Este no me sirve. Pero ya cuando me empiezan a servir
es cuando están las 3 cadenas. Estoy hablando de una procolágena. Y después de la colágena ya pasó la hidroxilación, la glucosilación, todo dentro del fibroblasto. Luego viene la formación de la procolágena, que es la que se forma fuera del fibroblasto, a través de la conveniencia de la cadena. ¿Ah? Y después de unir varias procolágenas, ahora se forma la colágena. ¿Sí quedó claro, muchachos? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el antecesor o el precursor de la colágena de todos estos que yo les apunté? ¿Cuál les marcaría como el precursor de la colágena? ¿Cadena alfa o procolágena? Claro, el colágeno, porque en el colágeno ya tenemos 3 cadenas, ¿verdad? La cadena alfa solita pues no me sirve. ¿Por qué? Porque así no es una molécula triple hélice. Correcto. Entonces, el antecesor, el precursor del colágeno es el procolágeno. Voy a borrar. ¿Sí? Ahora sí. Sí, por favor, Mario. Ya son las 5:50. Acá casi son 2 horas. Entonces, Bueno, siguiente. Ya de manera relacionada, aquí hay un cuadro de los diferentes tipos de colágeno. a ver, Mario. Si yo digo que la colágena es la más abundante de todas y tiene 3 cadenas alfa iguales, o tiene una cadena alfa diferente y 2 cadenas alfa iguales, ¿a qué estoy haciendo referencia, Mario? Al ramillete. A ver, No. ya vimos que es una cadena alfa, ¿correcto? Oye, ¿cuántas cadenas tiene una molécula de colágeno? 3. 3, correcto. Son 3 cadenas alfa. Si yo te digo, la colágena más abundante de todas es colágena tipo 1, tiene 2 cadenas alfa iguales y una cadena alfa 1 diferente, ¿a qué estoy haciendo alusión? ¿Qué tienen esas cadenas? Aminoácido. Exactamente, aminoácidos. Entonces, si tengo 2 cadenas alfa 1, 2 cadenas alfa 1 iguales, quiere decir que 2 cadenas tienen la misma secuencia de aminoácidos y que la cadena 2 alfa es diferente, entonces quiere decir que esa cadena tiene un aminoácido distinto. Por eso la hace diferente. Pero si yo me voy a la colágena tipo 2, vean, la colágena tipo 1 tiene 2 cadenas alfa 1 iguales. Quiere decir que tiene los mismos aminoácidos esas 2 cadenas. Y tiene una cadena alfa 2 diferente, porque tiene otro tipo de aminoácidos. Es la más abundante de todas, entonces esa se la tienen que aprender. 2 cadenas alfa 1 iguales y una cadena alfa 2 diferente. Pero ¿qué pasa con la cadena alfa, la colágena tipo 2, colágena tipo 3, colágena tipo 4? Vean la colágena tipo 2 y 3. Tienen 3 cadenas alfa 1 iguales. ¿Sí? Tienen 3 cadenas alfa 1 iguales, cadena alfa 1 iguales, tipo 2. Es decir, porque se encuentra en el cartílago. Colágena tipo 3 tiene 3 cadenas alfa 1 iguales, tipo 3, porque las sintetizan células como las células reticulares o las células del músculo liso o los hepatocitos. ¿Y esas dónde se encuentran? En las fibras reticulares. En la colágena tipo 4, colágena tipo 5, colágena tipo 6, dependiendo del libro que ustedes revisen, van a encontrar colágenas que pueden ser 7, de las que bien están identificadas, o bien pueden irse hasta el Géneser o el Rose, que les marcan 25 tipos de colágeno, o bien se van a internet y les van a marcar hasta 58, 54 tipos de colágeno. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que conforme van investigando y descubriendo aminoácidos, podemos tener una infinidad de colágenas, muchachos. Las colágenas que nos van a servir para nuestro módulo va a ser la colágena tipo 1, porque ahí vean dónde está, en tendones, en ligamento, en cápsulas de órganos, que es pericondrio, periósteo, en hueso y en el cartílago fibroso. Ahí faltaría poner cartílago fibroso. Colágena tipo 2 en todo el cartílago hialino, cartílago elástico, ¿ok? Colágena tipo 3 en las fibras reticulares, que están formando parte de las cápsulas de órganos. El colágena tipo 4 y colágeno tipo 5, ustedes se fijan que la colágena tipo 4 se va a encontrar a nivel de hueso, muchachos. Sí, muy poquita cantidad, pero sí existe en hueso. Y colágena tipo 6, 7, 20, 19, 21 y 22 van a formar parte del cartílago. Entonces son colágenas nuevas que son muy poquito lo que se encuentran en el cartílago, pero se les ha encontrado una función de protección a la célula cartilaginosa. Entonces esas colágenas nuevas que se encuentran a nivel del cartílago, le dan cierta protección a la célula, a la deformación. La colágena tipo 2, que es altamente rica en el cartílago hialino, cartílago elástico, es una colágena que es netamente cartilaginosa y que es estructural, le da el soporte, le da la red a ese tejido para que las células se puedan mantener firmes. ¿Ok? Entonces vean, así como pueden observar con cautela este cuadrito, pueden irse a otros cuadros donde les pueden presentar 4 o 5, como me parece que el Ham les maneja los 5 tipos de colágena nada más, el Garner 7, el Rose y el Geneser les manejan los 25 tipos de colágena, en el internet les pueden manejar hasta las 50 y tantas. Ajá, entonces vayan ustedes viendo y se van presentando diferentes tipos de patología dependiendo si hay trastornos en la síntesis de colágeno. Como por ejemplo en la 1 se puede presentar la osteogénesis imperfecta cuando hay alteraciones a nivel de la síntesis de colágeno. Saben que la osteogénesis imperfecta es la patología de los huesos de cristal, muchachos. También tendríamos, por ejemplo, la patología del síndrome de Marfan, muchachos, por alteraciones de la colágena a nivel 2, que nos dan alteraciones a nivel de las fibras elásticas. Y hay otro tipo de patología que me puede dar, por ejemplo, la elasticidad grande de las articulaciones, y, por ejemplo, esos contorsionistas que veíamos en los circos, que se hacían chiquititos y se metían en las cajas de cristal, o bien que se luxaban sus brazos y sus piernas para poder hacerse pequeñitos, también está condicionada por alteraciones de la colágena en la síntesis de ella. ¿Sí? El síndrome, por ejemplo, de Marfan es clásico, por ejemplo, de una persona que ustedes conocen, que es Abraham Lincoln, que es el presidente de Estados Unidos, que siempre lo ven sentado, tiene el síndrome de Marfan, que ya cuando veamos fibras elásticas, vamos a mencionar algunas ciertas características del síndrome de Marfan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ya son casi las 6, muchachos. Terminamos a las 7. ¿Quieren que terminemos? A ver, René, ¿tienes algo?